Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, como todas las semanas, vamos a conversar con Luis Augusto Colmenares. Él es el director general de Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo en México. Y, pues, supuesto, al igual que todos los que estamos comprometidos con la lucha democrática y la libertad, seguimos atentos a lo que ocurre en Venezuela, a lo que nos muestran los líderes que aspiran a dirigirnos, porque ya el que tenemos, pues, está instalado ya hace 20 años, pero es necesario que lo cambiemos, pero todavía no se asoma la fórmula. Y, Augusto, te quiero preguntar sobre una circunstancia sobrevenida dentro de este proceso de la primaria, y es que Juan Guaidó sale de Venezuela cuando estaba a punto de proclamarse como precandidato a la primaria. Lo reciben en Colombia y lo mandan a los Estados Unidos. En Estados Unidos ayer logró que inclusive le diesen espacio en la Organización de Estados Americanos para pronunciarse frente al secretario general y no sé cuántos funcionarios más. Y hoy le está llegando su familia a los Estados Unidos. Acabo de ver las imágenes en este instante. Entonces, pienso yo, no es uno de los líderes que de repente contemos con él para el rescate que está por venir, porque está replegado ya hacia los Estados Unidos familiarmente. No están librando una lucha al interno ni dentro del proceso primario, ni se vislumbra que lo vaya a hacer en el venidero proceso cuando se escoja un candidato contra el régimen. Entonces, ¿cómo sientes tú que este panorama pueda perfilarse con más claridad? Porque a lo interno también hay resistencia a la participación del CNE en el proceso, unos sí, otros no. Entonces, ¿cuántos son a favor y cuántos son en causa del verdadero rescate con sentido unitario? Porque lo queremos ver, inclusive, yo aspiraba ayer que algunos que no están moviendo masas dijeran, oye, mira, yo me retiro como candidato y me voy a plegar al que a mí en un momento dado me parezca, pues, que reúne más credenciales que yo. Pero eso no se está dando tampoco. O sea, ¿cómo manejamos este panorama? Porque solamente dos o tres están moviendo masas de verdad, ¿verdad? Y a nivel nacional se mueven en los estados y denotan que tienen un determinado liderazgo. Entonces, dame tu parecer. Ok, José, yo no sé si caer en la tentación de bueno, no sé si tu pregunta, todos tus comentarios que me originan, cada uno de ellos, desde del más personalizado, que es el tema de Guaidó, hasta el tema de otra, ¿cómo se llama? De más general de la situación de los candidatos, las primarias, las opciones. Te recuerdo que en principio estamos aquí como Movimiento Ciudadano Venezolanos del Mundo y nuestra enfoque fundamental y principal, acuérdate, es un poco en la organización de la diáspora, en la estructuración de la diáspora, en la creación de la fuerza que permita que la diáspora tenga capacidad de incidencia en el mundo y en Venezuela, porque al final somos una nación dispersa que necesitamos algún tipo de que se nos oiga. Hablábamos de la diáspora con voz propia, ¿te acuerdas? Correcto. Y este movimiento está orientado a eso y el centro, el eje de ese tema está referido a que tenemos derechos que no están siendo respetados. Fundamentalmente el derecho a la identidad, que es uno muy importante, en general son derechos civiles, derecho a la identidad y derecho a la participación política. Entonces, tus comentarios me llevarían a aclarar de entrada, a hacer lo que llaman los gringos un disclaimer, ¿no? De que ¿cómo se diría? Aclarar que si emito algún opinión ya en relación a este tema más político de la precandidatura, los candidatos, quién quedará, deberían hacer alianzas, no deberían hacer alianzas, qué pasa con Guaidó, etcétera, etcétera, estaría hablando a nivel personal. ¿Ok? Entonces, no a nombre del Movimiento Ciudadano Venezolano del Mundo, porque eso no lo discutimos en esta organización. Es decir, nosotros somos un grupo y para que puedan caber todos los venezolanos en el mundo, no podemos tener orientaciones políticas particulares, ni opiniones políticas de un candidato sí, el otro candidato no, etcétera, porque eso no permitiría el logro de nuestro objetivo. Y ahí estamos los que pensamos de manera diferente. ¿Okay? Entonces estaría hablando a nivel personal. Si tú quieres
No, yo digo, Hablarlo, sí, hazlo a nivel personal si quieres. Yo lo que me refiero es al factor cohesionador, que es esencial tanto ok, adentro como afuera desde el punto de vista de la concepción de lo que es democracia y ok, lo que es libertad. ok, sí podemos hablar de algunos puntos. Uno, el objetivo fundamental de todos los venezolanos, demócratas, estemos donde estemos, debería ser uno solo, nuestro interés, lo que nos motive, lo que nos haga movernos, debería ser solo uno, que es la vuelta, la reinstauración de la democracia en Venezuela, que va a llevar necesariamente prácticamente una refundación del Estado venezolano, de sus instituciones, una reinstitucionalización de Venezuela. El que no esté en esa línea, pues está en otra cosa. Eso es lo que debería unirnos a todos, en lo cual deberíamos estar todos enfocados los demócratas. Habrán los otros que están en su tarea de mantenerse a como sea en el poder. ¿Okay? Para nosotros hacer eso tenemos muchas herramientas y se está trabajando. Hay gente que hay que reconocerle su trabajo durante muchísimos años. Por ejemplo, está la gente luchando en el tema de la justicia internacional. Esa es una herramienta muy importante para a lo mejor ayudar a salir del régimen y volver a la democracia. Es el tema de justicia. Si son personas que han cometido delitos de lesa humanidad, donde han violado derechos humanos, etcétera, etcétera, y eso se logra probar por los canales de la justicia internacional, que para eso es el Estatuto de Roma, entonces lograremos y avanzaremos. Hay gente muy reconocida, trabajando mucho, que en algún momento Venezuela debería reconocerles todo ese esfuerzo. ¿Okay? Por otro lado, hay otras herramientas. Está la herramienta diríamos, de la fuerza internacional que está presionando al régimen, que tiene que ver y que es producto de que en un momento dado en Venezuela se logró una unidad muy importante en el 2015, se ganó una Asamblea Nacional, se empezó a trabajar con reconocimiento internacional de esa Asamblea. En el 2019 se conformó un gobierno interino que logró el apoyo de 60 países y que en conjunto fueron delineando una estrategia que llevó a ir cerrándole un poco el espacio y cortándole el oxígeno al régimen, que fundamentalmente tenía que ver con el tema económico-financiero. El régimen, además de que ya empezó hubo un tema de empezar a bajar los precios del petróleo, las sanciones que fueron en su gran mayoría impuestas a las personas, que eso hay que aclararla. Sabes que el discurso del régimen siempre es: sancionaron a Venezuela. No, Venezuela no está sancionada. Yo no estoy sancionado, tú tampoco. Exacto. Están sancionados ellos, con nombre y apellido. Así es. ¿Okay? Y están siendo buscados algunos de ellos con nombre y apellido, no Venezuela. Sí. Entonces, las sanciones también forman parte, y otro conjunto de medidas, como por ejemplo la protección de los activos internacionales. Todo eso se logra porque hubo un trabajo conjunto, armonioso, articulado entre la oposición venezolana legítima, elegida a través de la Asamblea Nacional 2015, y los factores internacionales, el gobierno de Estados Unidos, la OEA, etcétera, etcétera. Todas esas acciones fueron importantísimas para ir acorralando al régimen. Y de alguna manera han logrado sus objetivos porque, por ejemplo, el régimen, con todo su guabineo, sigue en un momento dado casi obligado a algún tipo de negociación, o algún tipo de... Entonces, de alguna manera, esa es otra forma de trabajar. Pero otra forma de trabajar, otra herramienta que tenemos, y es en la que estamos en este momento, las otras siguen, de alguna manera, lamentablemente con el bochornoso hecho de enero de este año, donde el gobierno interino, es mi opinión particular en este caso, no debió haber sido desmantelado. Y ahorita estamos viviendo algunas consecuencias, aunque hoy el gobierno de Estados Unidos hizo algunos cambios en su normativa en cuanto a los activos venezolanos y la protección de activos, y le está dando a la Asamblea Nacional algún tipo de representatividad en ese tema. No deja de ser un camino escabroso, muy difícil, el lograr defender todos estos activos que tenemos afuera. Claro. Entonces, todas esas acciones sirven. Pero tenemos otra cosa enfrente, que es lo que tú te referías ahorita: la primaria.
Si volvemos al objetivo fundamental, que es cambiar, volver a la democracia, a la reinstitucionalización del país, etc., las primarias no es más que un primer paso hacia ese camino. Pero ¿sabes qué siento yo? Que esas primarias se fortalecerían en la primaria, por cierto, siempre yo tengo la manía de hablar las primarias, realmente es una sola, porque estamos eligiendo una persona, ¿no? Exactamente. No, sí. La primaria se fortalecería y la búsqueda de la democracia también en la medida que haya medidas judiciales ejemplarizantes. ¿Qué es lo que la gente está esperando? ¿Se va o no a sancionar a los capitostas del régimen? Porque no es a Venezuela. Las sanciones en la Corte Penal Internacional tienen que estar muy bien concebidas y muy bien direccionadas para que quede claro el liderazgo que hemos tenido conduciendo al país durante los últimos 20 años. Se salieron de todos los cánones democráticos y libertarios que existen en el mundo. Okay. Ese es el paso que nos está faltando. Okay. Esperemos eso, pero no podemos esperar. No, hay que ir trabajando lo otro, claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdate, la justicia internacional es justicia. Y para que sea justicia, uno de los elementos fundamentales es que debe cumplir con todos los pasos claro. que una justicia justa establece, aún para los peores delincuentes. Exactamente. Entonces eso implica que hay un paso que tiene que ver con investigaciones con la fiscalía, hay un paso que tiene que ver con medidas preventivas si hay suficientes indicios de actos criminales por algunas personas, y después viene un proceso de juicio donde incluso, obviamente, y de manera muy importante, lo que el régimen no ha hecho con nuestros 300 presos políticos es que deben tener el derecho a la defensa. Y a ellos se les ha dado. Y eso todo es un proceso que va a tomar su tiempo. La justicia tarda, pero al final creemos que llega. Entonces, mientras eso sigue pasando, no nos distraigamos, porque como ciudadanos nosotros tenemos otro deber. Y como ciudadanos tenemos el deber de también usar la herramienta política. También tenemos que usar la herramienta de seguir demostrando sin cansarnos que somos mayoría. Exactamente. Que hay algo que ellos mismos hablan muchas veces. Por ejemplo, hoy acabo de volver a ver otro video de Chávez hace muchos años donde decía hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Bueno, ¿cuál es la autodeterminación del pueblo venezolano? Ya está más que conocido que el pueblo venezolano quiere salir de Nicolás Maduro. Exacto. Entonces tenemos que tener la capacidad, y no importa, lo haremos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero hay que seguir demostrando que somos mayoría. La primaria es un primer paso fundamental por 2 razones. Una, y la más importante, es para volver a demostrar esto que te estoy diciendo, la fuerza, que somos muchos que queremos ese cambio y que estamos dispuestos a organizarnos a través de la elección de un candidato, de una persona que nos va a liderar a efectos de poder llegar al 2024, si se da el 2024, o a tener nuevamente un liderazgo opositor legitimado por el pueblo venezolano, que es la segunda razón y también la más importante. Ahorita adolecemos, y lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, de un liderazgo de alguna manera legitimado. Por supuesto, el liderazgo no se hace solamente a través de una votación. Esperemos que la persona seleccionada realmente sea capaz de tener y transmitir la visión adecuada para que esa visión sea de tal fuerza y de tal determinación que origine que todos los ciudadanos venezolanos vayamos detrás de ella, unidos, sí, claro, hacia eso. Por eso es que para mí... Eso es la importancia de la primaria. Ahora, tú me hablas el otro día de los candidatos, etcétera, Guaidó. Bueno, mira, a mí las personas, para mí no tienen... No, por eso te digo que en este... Guaidó ha hecho un inmenso, yo le reconozco un inmenso sacrificio, sí. Pero tuvo que tomar algunas decisiones eventualmente para protegerse él, para proteger a la familia, o porque considera que es más útil afuera que adentro. Muchos líderes han hecho eso. Sí. Tenemos a muchos líderes importantes todavía que están afuera de Venezuela. No, pero es que a otros que están adentro. Es que seguimos mostrando ciertos rasgos de dispersión grupal, sectorial, y yo creo que a esta altura en que estamos, debemos ya concentrarnos automáticamente en la definición de fórmulas concretas y que sean capaces de aglutinar voluntades en una sola dirección. Y ese es el planteamiento central, y en eso está Benamérica, y lo sabemos, lo sabes tú y lo sé yo, y estamos trabajando en la dirección de que esa mayoría que se anda buscando
tiene que contar con un inmenso respaldo que hay afuera, que son casi 4 millones de electores que tienen que pronunciarse, querámoslo o no. En eso es que justamente el movimiento está trabajando. Por cierto, por ejemplo, ya informo, bienvenido el embajador. ¿Cómo está, embajador? Hola, Luis Augusto. Bien, ¿cómo Encantado de está? oírte. Sí. Bien. ¿Qué tal? Estábamos comentando, oyó la pregunta que justamente, y el embajador lo sabe porque nos hemos reunido varias veces, estamos justamente trabajando en eso, en en el derecho a los venezolanos del exterior a votar. Por cierto, salió una borrador de reglamento por parte de la Comisión Nacional de Primarias, es una noticia caliente, hace 3 o 4 días, e incluso tuvimos la oportunidad a través, y por cierto, alguna gente se molestó porque dijo, ese borrador, ¿por qué anda circulando? Si eso es, ¿cómo se dice? Privado, eso todavía está en discusión. Pero es que la discusión no es una discusión de un grupito. Ese tipo de cosas deben conocerse y todo el mundo debe opinar. Claro. Por supuesto, todos respetaremos la decisión que tome la Comisión Nacional de Primaria, a la cual le hemos dado un voto de confianza y a la cual la hemos reconocido como autoridad legítima para esta primaria. Pero eso no implica que no opinemos. Sí, Pero no, el Movimiento Ciudadano Venezolano del Mundo ya ha opinado porque en ese reglamento todavía hay algunas cosas que no, de alguna manera, reconocen el derecho ilimitado de por lo menos ofrecer la oportunidad para que todos los venezolanos del exterior puedan participar en la primaria. así Ese es. es el principio y el Movimiento Ciudadano ha establecido eso en el primer párrafo. El principio fundamental es dar la oportunidad o hacer todo lo posible para que los todos venezolanos puedan votar. Que en la práctica, que en la realidad, que según los recursos que se tengan, que las condiciones de los venezolanos que puedan estar en muchos sitios muy aislados, etcétera, etcétera, no lo permita es otra cosa. Pero como principio fundamental, ese es el que nos está orientando. Bueno, de todos Gracias, modos, José. pues, nos apareció ya en escena el embajador Milos Alcalay. Termino contigo, cierro la señal, la vuelvo a abrir para que el embajador se reconecte, porque son segmentos separados y yo tengo que producirlos así a veces, porque el servicio de transmisión que utilizamos pues es continuo, pero yo tengo que hacer un corte para luego entonces irme con el siguiente invitado. No hay Pero te problema, muchas agradezco. Yo gracias. llegué un poco antes, Sí, pero me alegro porque pude escuchar y coincidir con Luis Augusto en ese trabajo del Movimiento Ciudadano Venezolano en el mundo. De no, y manera que a mí me gusta disculpo mucho. mi interrupción No, no, y no, me No, salgo y vuelvo a entrar. no. Ya estamos terminando, embajador. Yo creo que ha sí, sido muy bueno, porque además el embajador ha estado muy cerca de nosotros todo este tiempo. claro. Y Que conoce además muy que bien también como lo que tenemos estamos haciendo. horarios diferentes, uno está en Venezuela, otro está en México, otro está en otro lado, entonces a veces se cruzan los horarios, la No, diferencia. pero estas cosas son muy buenas. Estas cosas No, son, no, eso transmite una idea de que hay muchos venezolanos en el mundo pensando igual y trabajando por lo mismo. exacto. Gracias, José. Y la dinámica se mantiene. Gracias, Así Luis es. Augusto, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Entonces ya Saludos, embajador. le Hasta cuelgo luego, felicidades, hasta pronto. sí, le Te cuelgo llamo en 10 minutos, en 5 minutos. en 5, en 2, y ya al colgar ya abro la otra. ¿Ok? Sí. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.